Sword of Origin. Capítulo 17. A la guerra. Contaminación. Buenos días, dormilón. Emilia se movió. Esta voz, cálido y familiar. Palabras escuchadas innumerables veces, suficientes para permanecer incluso después de que nada más lo hiciera. Palabras que recuerdan días ahora demasiado lejanos para recordar. Palabras teñidas de nostalgia, consuelo y alegría. Emilia abrió los ojos a un entorno borroso. Trató de moverse, solo para encontrar su cuerpo pesado, fatigado. Eso es extraño. No recordaba cómo o por qué se puso así. La luz del sol entraba a raudales desde algún lugar cercano. Su calor indicaba que había llegado la mañana. El comienzo de otro día más. Trató de recordar lo que había estado haciendo y dónde estaba. Pero, sin importar lo que hiciera, solo se quedó en blanco. Oye. ¿Cuánto tiempo más vas a hacerme esperar? Ya es mediodía, ¿sabes? ¿Mediodía? La mente confusa de Emilia comenzó a girar. Eventualmente, los recuerdos fragmentados se juntaron. Ah, eso es correcto. La torre del reloj había estado actuando de nuevo, y aún más de esas personas irritantes habían venido a molestar a Rin sobre su investigación. Él era más que un rival para cualquiera que pudieran enviar, y Rin era lo suficientemente poderosa por derecho propio como para que no fuera un problema. Aún así, para eliminar cualquier posibilidad de sorpresas inesperadas, pasó el día creando instrumentos divinos hasta altas horas de la noche. Una superficie dura contra su espalda. Cuerpo rígido. Fatiga. Emilia sonrió y sacudió la cabeza. Rin debe estar realmente molesto conmigo en este momento. No era la primera vez que pasaba un día entero forjando armas. Cada vez que lo hacía, Rin lo regañó por no cuidarse y lo obligó a prometer que no lo volvería a hacer. El hecho de que aún no había empezado a regañarlo significaba que hoy estaba de buen humor. Estoy despierto, estoy despierto. Emilia saludó en la dirección general, de donde escuchó hablar a Rin y se puso de pie. Caramba, si hubieras dormido más tiempo, habría pensado que estabas muerto. Emilia se rió. Como te sigo diciendo, Rin, se necesitará mucho más que una noche de insomnio para matarme. Ella no respondió. Emilia no sabía si era porque estaba enojada o divertida. Rin quería que tomara más descansos y que no trabajara tan duro. Para asegurarse de eso, a menudo le daba un recordatorio conmovedor en forma de una conferencia de 1 hora de cómo incluso los seres absurdamente poderosos como él necesitaban descansar a veces. Aunque normalmente escuchaba y reconocía sus palabras, básicamente no estaba de acuerdo. Era por ella y solo por ella que él existía, seguía existiendo. Incluso si ella hubiera logrado que él adoptara hábitos y comportamientos humanos, eso no cambiaba el hecho de que él era una espada en el fondo. No humano. Rin todavía no había respondido. Por lo general, ella ya habría comenzado con su diatriba. Bueno, eso y arrastrarlo de la oreja para sentarlo en un escritorio. La visión de Emilia todavía estaba borrosa. Una desventaja de usar la forja de instrumentos divinos con tanta frecuencia. Sacudió la cabeza para despertarse y luego dijo, ¿qué pasa, Rin? Silencio. Al mismo tiempo, la visión de Emilia comenzó a aclararse. Pero antes de que volviera a enfocarse por completo, ella habló de nuevo. Rin. Emilia se congeló. Un tono interrogativo. Una voz cálida. Una entonación familiar. Similar, pero completamente diferente a la de Rin. La forma de hablar era la misma, pero la voz real, la visión de Emilia se enfocó en un instante. Sus circuitos ardieron, y en un instante, su fatiga se desvaneció. El cuerpo de acero regresó al mismo tiempo que la mente de acero. El cambio de un estado relajado a la preparación para el combate tomó menos de una fracción de segundo. En ese momento, Emilia escaneó su entorno y calculó la situación actual. Una habitación similar al dormitorio de un apartamento tipo estudio. Una cama doble. Una sola ventana. Unos pocos muebles, de madera, y una única puerta que da al exterior. La vista a través de la ventana mostraba un sol alto en el cielo, así como una vasta pradera. Familiar. La cadena de eventos, las palabras, el escenario, le resultaba familiar. Tan familiar que había provocado un error en sus procesos mentales. En lugar de evocar recuerdos recientes, se había basado en los recuerdos acumulados del pasado. Eventos que habían ocurrido hace mucho tiempo, para nunca volver. Sorprendente y desorientador. Si ella no hubiera hablado, Emilia habría continuado creyendo que él estaba de regreso en esos días con Rin. En los tiempos que había pasado a su lado en la torre del reloj, observándola mientras proseguía su investigación sobre la segunda magia Y.
Y algo que no podía recordar, pero que sabía que era importante para ella. Pero este lugar no era el que tenía en sus recuerdos. La voz que lo llamó no era la que protegió durante incontables años. Emilia entrecerró los ojos. Una mujer se paró frente a él. Ella se estremeció al encontrarse con su mirada y dio 3 pasos hacia atrás, chocando contra una mesa. Lo miró, pero luego volvió a mirar a Emilia. Él encontró su mirada y la examinó. Hermoso. No una opinión, sino un hecho objetivo en el que estaría de acuerdo cualquier persona capaz de comprender la belleza. Cabello largo que fluye como oro hilado. Ojos que hacían juego, un tono similar pero brillando con una luz desenfrenada. Un rostro tan elegante que se volvió cuestionable si era humano. La combinación era suficiente para volver loco a cualquier hombre, suficiente para embelesarlo tan profundamente como para entregarle su vida, su alma misma con solo una palabra. Pero cuando se va junto con su cuerpo, uno ágil y curvo en todos los lugares correctos, la belleza de la mujer estaba en el nivel que podría iniciar las guerras del fin del mundo y hechizar incluso al más valiente de los héroes. Pero Emilia no era un héroe. Entrecerró los ojos y en silencio preparó espadas para desenvainar ante la menor señal de hostilidad. Los ojos de la mujer se abrieron y dio otro paso hacia atrás. Hizo que volviera a tropezar con la mesa, esta vez moviéndola por el suelo. Sonó un fuerte chillido. Ella se estremeció, sus ojos revolotearon rápidamente hacia atrás antes de volver a Emilia. Un buen acto, la mujer tembló. Vestida como estaba con una capa azul marino sobre una camisa de vestir blanca ceñida y una falda plisada negra, era la imagen de una doncella frágil y asustada. Pero él sabía mejor. La mujer se aferró a la mesa detrás de ella, usándola como apoyo para sus piernas temblorosas. Se mordió los labios, y parecía que le tomó cada onza de fuerza de voluntad para no desviar la mirada. La aparición de un debilucho. Pero por muy bueno que sea el acto que realizas, no puedes ocultar tu fuerza. Peligroso. Había algo en la mujer que parecía inherentemente peligroso. Eso fue lo que le dijo su intuición desarrollada a través de innumerables batallas. Había algo en ella que era peligroso, y peligroso para él, quien podría ser considerado la existencia más fuerte en la mayoría de los casos. Emilia resistió el impulso de usar sus ojos para determinar la causa. Incluso si aprendiera la naturaleza de sus poderes, no garantizaba que pudiera desarrollar un contraataque a tiempo. Enfrentado a un desconocido por primera vez en siglos, no podía arriesgarse. Sin embargo, incluso sin usarlos por completo, Emilia pudo aprender algo de sus habilidades. Sus ojos se abrieron. Eso es. Un poder que podría poner fin a cualquier cosa y todo lo que se le presente con solo un pensamiento. Una naturaleza que anulaba toda acción o intento de dañarla, desechándolo como si no existiera. Era un desastre natural andante, que recordaba a Miss Blue, a la princesa blanca. Y, sin embargo, esta mujer parecía más destructiva que la primera e incluso más imposible de matar que la segunda bajo la luna llena. Error. La mente de Emilia se detuvo. La mujer era una contradicción. Ella era algo que podía borrar cualquier cosa en el mundo porque existía. Ella era algo que existía porque todo en el mundo podía borrarse. Y ella era algo que existía cuando todo se borraba, algo que se borraba aun cuando todo existía, algo que podía barra no podía, existía barra no existía. Una espada emergió en la mano derecha de Emilia. Era sencillo y de acero. Oxidado, de doble filo y del largo del brazo de Emilia. Una espada sin nombre que emitía una sensación patética y frágil, como si fuera a romperse con un solo golpe. Pero en el momento en que emergió, pareció como si el mundo entero se detuviera. ¿Quién eres? Emilia dijo. ¿Y dónde estoy? Si la mujer tenía alguna intención de pelear, sus descaradas palabras se enfrentarían con una acción inmediata. Si tenía la intención de tratar de manipularlo, comenzaría a regodearse y comenzaría un largo monólogo. Y si ella no quería ninguno de los dos, solo deseaba hablar como iguales o alguna otra circunstancia, entonces ese sería el momento para que ella respondiera. La mujer no hizo ninguna de esas cosas. En lugar de ira, confianza o calma, la mujer miró a Emilia y frunció el ceño. Ese ceño se desvaneció rápidamente mientras sus labios temblaban y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Debe ser un acto. Alguien tan poderoso como ella nunca actuaría de esa manera ante Emilia. Y con su poder, habría sido trivial ver a través de la naturaleza de su espada. Emilia la apuntó con la espada y dijo, «Contéstame». La mujer se estremeció y apartó la mirada. Eso es, una reacción sincera. Emilia no pudo detectar ningún motivo oculto en esa acción.
Y con una breve reflexión, se dio cuenta de que sus acciones anteriores tampoco tenían un motivo oculto. Pero entonces, ¿por qué? Emilia negó con la cabeza y devolvió su espada al mundo interior. Había demasiadas cosas que no entendía. Hasta entonces, en lugar de luchar, lo mejor para él sería escapar, reagruparse y luego actuar desde allí. Al menos hasta que entendiera mejor dónde estaba y qué estaba pasando. Particularmente la parte de por qué una mujer tan poderosa había aparecido frente a él y dónde estaba Rin en toda la situación. Tal vez, este es otro de sus errores. No era la primera vez que despertaba en un lugar desconocido con un ser poderoso frente a él. Vino con el papel de proteger a alguien que rutinariamente realizaba experimentos con dimensiones paralelas. Sin embargo, sería la primera vez que llegaba a un dormitorio tipo estudio de clara inspiración japonesa. Especialmente uno que parecía tan extrañamente familiar. Pero por ahora, tenía que salir de allí. Escapar y lograr una comprensión más clara de su situación. Pero antes de que pudiera actuar según sus intenciones, la mujer habló. Emilia, ¿realmente no lo recuerdas? Se congeló. ¿No recordar? Imposible. No había nada que pudiera olvidar, intencionalmente o no. Puede surgir un ligero retraso en su análisis de los recuerdos acumulados, pero no había forma de que lo olvidara. Y dentro de sus recuerdos acumulados, no poseía ningún registro de la mujer, este lugar o su situación actual. Aún así, sus palabras molestaron algo dentro de él, y dijo, ¿qué es lo que no recuerdo? La mujer colocó su mano derecha sobre su pecho y dijo, soy yo, Louise. Estamos en la casa de siesta en este momento, justo en las afueras de Tarbes. Después de que fui a salvarla del Condemot, viniste detrás de mí. Yo, no sé qué pasó después de eso, pero Siesta dijo que nos trajiste aquí para salvar su aldea. Luisa. Siesta. Por encima de todo lo mencionado, esos nombres resonaron en la mente de Emilia. Eran familiares, no, más que familiares. Eran nombres que conocía, nombres que recientemente habían adquirido una gran importancia para él. Pero, tú, no lo recuerdas, ¿verdad? La mujer, Louise, bajó la mirada. Mientras lo hacía, gotas brillantes cayeron al suelo. Esto es mi culpa, ¿no? Yo, una voz suave, frágil. Uno que hizo que Emilia quisiera negar sus palabras, tranquilizarla y decirle que no tenía por qué preocuparse. Pero no sabía por qué se sentía así. La mujer era peligrosa, pero no quería lastimarlo. En cambio, parecía tener dolor, y todo porque él no podía recordar qué, exactamente. Palpitar. Un dolor repentino en el pecho. Antes de que Emilia pudiera comenzar a preguntarse qué lo causó, una avalancha de recuerdos lo abrumó. Ser convocado a este mundo, conocer a su frágil maestro, protegerla de sus compañeros, luchar contra Karin y más tarde con Wardes, Louise corriendo para salvar a Siesta, luchando contra Louise después de que su magia se salió de control, decidiendo ir a Tarbes después de enterarse de la invasión, Emilia dejó escapar un largo suspiro. Esta es la segunda vez ahora. Un caso de identidad equivocada, recuerdos extraviados. Una ambientación nostálgica que lo llevó a desdibujar cuándo y dónde estaba con escenas de su pasado. Era un fenómeno que podía ocurrir con individuos longevos, o eso había escuchado de Rin. Uno en el que lentamente se encontrarían incapaces de distinguir entre el pasado y el presente. El resultado de que el alma humana no está destinada a contener tantos recuerdos. Pero eso no debería estar pasando. Si bien la base de Emilia era humana, él mismo era una espada. En todo caso, los recuerdos más lejanos simplemente deberían haberse desvanecido, oxidándose y desmoronándose bajo el peso del tiempo. Las únicas excepciones a eso fueron cuando forjó esos recuerdos acumulados en espadas, convirtiéndolos en hojas que portaban tiempos y eventos que juró nunca olvidar. Esperar. Una realización repentina. Así es. Convertí todos mis recuerdos en espadas. La solución ideada por Rin. Como su mundo interior era infinito, podía continuar acumulando recuerdos incluso durante períodos de tiempo que superaban innumerables vidas humanas. Mientras convirtió esos recuerdos en espadas a través de la forja de instrumentos divinos, aunque no eran armas poderosas de ninguna manera, se volvieron eternas y persistentes en su ser. Y, como sus recuerdos se conservaron perfectamente como esas espadas, Emilia se volvió imposible de olvidar. Pero lo tenía. No recordaba por qué pensó que moriría por una ojiva nuclear. No recordaba cuántos años habían pasado desde la primera guerra del Santo Grial en la que había tenido lugar Emilia Shirou. Y ni siquiera recordaba si Rin, o alguien más de esa época, todavía estaba vivo. No se acordaba, pero debería. Emilia.
Louise gritó y se arrodilló frente a él. La sangre goteaba al suelo. Estaba sangrando. Por alguna razón, la sangre manaba de la nariz de Emilia. Un problema mundano. Las personas sangraban por la nariz todo el tiempo y, a menudo, sin motivo alguno. No es un problema grave y, en su mayor parte, una molestia leve. Excepto que no debería estar pasándole a él. El cuerpo de Emilia parecía humano, pero realmente era una espada con forma humana. Estaba hecho de acero, su carne no era más que cuchillas entrelazadas, su sangre no era más que hierro fundido. Pero estaba sangrando. Y, ahora que lo pensaba, le dolía la cabeza. Toma. Usa esto para detener la sangre. Louise le tendió un trozo de tela a Emilia. Era azul marino y andrajoso, arrancado apresuradamente de la capa de Louise. Emilia frunció el ceño. Oh. Cierto. Louise bajó la mano, vacilante. Emilia tomó el trozo de tela y sonrió. Gracias, Louise. Pero prefiero que no rompas tu ropa en el futuro por mi bien. Es mi trabajo protegerte, no al revés. Dicho esto, Emilia se inclinó hacia adelante y dejó que la sangre se derramara sobre la tela. Louise sonrió y sacudió la cabeza. Estúpido. No pasó mucho tiempo para que la hemorragia nasal de Emilia se detuviera. Cuando lo hizo, se enderezó y miró a Louise. Perdón por arruinar tu capa, Louise. Él miró fijamente. La persona parada frente a él no era la pequeña adolescente que juró proteger. Solo estaba esa mujer que era peligrosamente hermosa, en todos los aspectos de las palabras. Miró de nuevo, escaneando las facciones de Louise de pies a cabeza. Louise se sonrojó y se cruzó de brazos, girando la cabeza hacia un lado. ¿Qué? ¿Hay algo mal con mi apariencia? No, dijo Emilia. Es solo, ¿cuánto tiempo estuve dormida? Para que Louise haya pasado de ser una niña que recién comenzaba su adolescencia a una mujer joven en su mejor momento, el tiempo que Emilia estuvo dormida no pudo haber sido corto. Él frunció el ceño. ¿Me agoté tanto? Dormir durante un período prolongado de tiempo no era nuevo para Emilia. Ocurría cada vez que gastaba sus reservas, por rara que fuera la ocasión. Sin embargo, por lo que podía recordar de la invasión de Tarbes, no había usado mucho de su poder. Así que no pudo haber sido más de unos pocos días. Pero, volvió a mirar a Louise y no logró reconciliar la imagen de su joven maestro con la mujer que tenía delante. ¿Cuánto tiempo estuviste dormido? Louise frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, Emilia? Bueno, la última vez que recuerdo haberte visto, Louise, todavía eras una joven adolescente. Ahora claramente has crecido. Teniendo en cuenta que me he quedado dormido durante algunos años por accidente antes, Louise le dio a Emilia una mirada en blanco. Supongo que no fue eso lo que pasó. Louise negó con la cabeza. Solo ha pasado un día desde que llegamos a Tarbes, pero lo más importante. Miró a Emilia y frunció el ceño. ¿Estás bien, Emilia? Pareces un poco mal. ¿Apagado? Louise agitó frenéticamente las manos frente a ella. No de mala manera ni nada. Solo pareces diferente. Emilia frunció el ceño. ¿Diferente? No sintió nada fuera de lo común con su cuerpo. Aparte de la hemorragia nasal aleatoria, era como siempre había sido. Louise negó con la cabeza. No importa. Probablemente solo estoy imaginando cosas. Correcto, dijo Emilia. Pero espera. Si no he estado durmiendo durante algunos años, ¿por qué eres mucho mayor, Louise? Eso es, un golpe en la puerta, seguido de una voz. ¿Sí, Emilia? Señorita Louise. El almuerzo está listo. Esa es siesta. Como su voz era la misma, parecía que realmente no había estado dormido tanto tiempo. Pero entonces, ¿por qué Louise es mucho mayor? Un fuerte estruendo sonó cerca. Louise se sonrojó y desvió la mirada. Emilia se rió. Supongo que podemos hablar de eso después de comer. Oh, oye. No es mi culpa que hayas dormido tanto tiempo. Emilia sonrió. Cierto, cierto. Lo que tú digas, Louise. Empezó a caminar hacia la puerta. Vamos. No debemos hacer esperar a siesta. Louise miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, asimilando todo lo que veía. La casa de siesta es, ciertamente diferente. Después de haber estado solo en un dormitorio y el baño adyacente, Louise aún no había visto gran parte de la casa de siesta. Por eso, el entorno era nuevo para ella. Nuevo, y extremadamente diferente a lo que estaba acostumbrada. Las paredes eran de piedra y estaban pintadas de blanco. Eso fue bastante extraño, ya que pintar el interior de una casa de blanco, que podría mancharse fácilmente, simplemente no se hizo.
La pintura era costosa y requería magos terrestres expertos para componer las mezclas adecuadas. Si bien la pintura blanca puede ser más barata debido a sus ingredientes económicos, principalmente leche y algunos minerales, todavía era algo que no se usaría excepto en ocasiones especiales. Y sin embargo, aquí estaba, usado para pintar piedra de todas las cosas. Luisa negó con la cabeza. ¿Por qué piedra? La madera es comprensible, pero la piedra... A medida que el trío atravesaba la casa de siesta, surgieron más rarezas. Pasaron por una habitación extrañamente decorada con un suelo de paneles de madera y biombos de papel. Luego, la siguiente habitación era una con un piso de adoquines cubierto con una alfombra, que contenía un escritorio de madera y una biblioteca. Si bien Louise no era una experta en arquitectura o particularmente culta, incluso un aficionado podría decir que la casa parecía ser una extraña mezcla de dos estilos diferentes. Debería haber sido discordante. Pero cuando Louise miró a su alrededor, lo único que pensó fue que parecía extrañamente cómodo, poseyendo una sensación hogareña que no podía articular. Así que siesta, dijo Emilia. ¿Tu familia siempre ha vivido en este lugar? La criada de cabello negro negó con la cabeza. Oh, no. Este lugar es en realidad la oficina de mi abuelo. Lo construyó con la ayuda de un amigo que conoció cuando llegó a Tristan. Por eso es un poco extraño. Ella frunció. Espero que no te moleste demasiado. Emilia negó con la cabeza. Para nada. Solo tenía curiosidad. Este lugar, el estilo, o al menos las partes y piezas que lo inspiraron, son similares a lo que solía ser mi casa. Vaya. Emilia asintió. Sí, a una persona que conocía le gustaba montar su casa así. Hizo una pausa por un momento y dijo, no intencionalmente. Dio la casualidad de que, a lo largo de los años, comenzó a sentir nostalgia por los estilos de construcción de su ciudad natal y comenzó a combinar esa arquitectura en su hogar actual. Fue bastante caótico, ser honesto. Siesta se rió. Eso se parece mucho a las historias que mi abuelo solía contarme sobre su amigo. Luisa frunció el ceño. Ella había estado medio prestando atención a la conversación entre Siesta y Emilia, pero cuando lo escuchó hablar sobre su casa, ¿alguna vez lo ha mencionado? No, le he preguntado alguna vez al respecto. Emilia había sido convocada a Tristan. Al principio, Louise pensó que era de Germania o Romalia, pero ahora sabía que ese no era el caso. En cambio, él era de un mundo completamente diferente, y, sin embargo, nunca se lo había dicho. ¿Es porque nunca pregunté? Emilia continuó charlando con Siesta sobre su ciudad natal. Mientras lo hacía, esos ojos plateados, por lo general severos, se suavizaron. Louise se mordió el labio. ¿Era eso todo lo que necesitaba hacer? Emilia se había esforzado mucho por su bien desde el momento en que había sido convocado. Recientemente, Louise se dio cuenta exactamente de todo lo que había pasado en su vida. Por eso, ella quería devolverle el dinero. Para encontrar una manera de hacerlo feliz. Sin embargo, ver cómo la charla ociosa de Siesta y las preguntas ligeras sobre el pasado de Emilia fueron suficientes para que se relajara, la mirada de Louise se desvió hacia el suelo. ¿Puedo hacerlo? ¿Podría hacer feliz a Emilia? ¿O simplemente estaba delirando? Bueno, aquí estamos, dijo Siesta. Lamento la falta de una mesa adecuada, pero mi abuelo, está bien, dijo Emilia. En realidad, es algo nostálgico volver a ver un comedor como este. Luisa miró hacia arriba. Habían llegado al comedor. Pero no era un comedor con el que Louise estuviera familiarizada. Una habitación espaciosa, con una mesa cuadrada corta en el centro. Esteras extrañas hechas de un material parecido a la paja cubrían el piso, que debajo era de baldosas. Y, aunque Siesta lo llamó comedor, en la parte de atrás había una pequeña cocina adjunta. Sin embargo, no del tipo que se podía encontrar en la Academia Tristan, sino un dominio extraño con varios utensilios y electrodomésticos que Louise no podía comenzar a identificar. Los plebeyos realmente viven una vida diferente, ¿no? Louise miró hacia la mesa en el centro de la habitación. Era pequeño, suficiente para unas 2 personas a cada lado. También estaba cerca del suelo y sin asientos, solo pequeños cojines para sentarse. Una variedad de platos estaban dispuestos en esa pequeña mesa. Comidas y entradas completamente extranjeras. Una extraña sopa verde turbia. Algunas, cosas empanadas. Carnes a la parrilla ensartadas en varios platos junto a tazones de semillas blancas y esponjosas. ¿Semillas? Luisa frunció el ceño. ¿Debería sentarme? Antes de que pudiera decidir qué hacer, Emilia y Siesta se sentaron a la mesa.
Ambos se arrodillaron sobre un cojín en lados opuestos de la mesa. Louise rápidamente hizo lo mismo, sentándose al lado de la mesa entre ellos. Esto es difícil. Siesta notó la lucha de Louise y dijo, lamento la falta de una mesa adecuada, señorita Louise, pero mi abuelo, Louise negó con la cabeza. No te preocupes por eso. Estoy bien. Esto está bien. Solo, dame unos momentos para acostumbrarme. Si quiere, señorita Louise, puedo ir a buscar una mesa a otra habitación, dije que está bien. Siesta frunció el ceño, pero luego asintió. Emilia miró alrededor de la habitación y dijo, ¿dónde está tu familia, Siesta? ¿No se unirán a nosotros para almorzar? Ah. Siesta negó con la cabeza. Decidieron dejar que los tres tengamos este lugar para nosotros solos por el momento. Después de ver lo cansados que estaban tanto usted como la señorita Louise, mis padres se encargaron de llevar a mis hermanos menores a reunirse con los otros aldeanos para almorzar. Que ustedes dos puedan tener un descanso adecuado. Ya veo. En ese caso, tendré que recordar agradecerles por su consideración. Louise finalmente logró encontrar una posición cómoda para sentarse y dejar escapar un pequeño suspiro. Cuerpo estúpido. ¿Cómo se mueve Kirche con estas cosas? Se decidió por sentarse con las piernas cruzadas. Parecía un poco grosero, por alguna razón, pero tratar de arrodillarse hacía que ella se inclinara hacia adelante, como resultado del cambio del centro de gravedad de su cuerpo. Se las había arreglado para bajar andando, pero otras hazañas de equilibrio no iban a ocurrir en el corto plazo. Emilia le sonrió a Louise y dijo, ¿estás teniendo dificultades, Louise? Estoy bien. Solo, poniéndome cómoda. Derecha. Emilia negó con la cabeza y miró hacia otro lado, aunque la sonrisa en su rostro nunca se desvaneció. Louise se quedó mirando esa sonrisa y frunció el ceño. Emilia parece más feliz. Fue leve, pero de alguna manera, Emilia parecía más cálida. Era diferente de cómo lo recordaba antes de partir para salvar a Siesta. No es algo malo, pero era raro verlo sonreír y hacer pequeñas bromas. Siesta agarró un par de palillos y los apretó en sus manos. Esto es nostálgico. ¿Cuándo fue la última vez que Emilia se sentó alrededor de una mesa como esta, con las manos juntas y lista para comer? No puede haber sido hace mucho tiempo, ¿verdad? De cualquier manera, Emilia siguió el ejemplo de Siesta y agarró su propio par de palillos. Siesta sonrió y asintió, y luego dijo, gracias por la comida. Gracias por la comida. Las palabras fueron pronunciadas en el idioma común de este mundo, una traducción aproximada que contenía los sentimientos de las palabras originales mientras aún era comprensible. Emilia asintió y luego se volvió hacia Louise. Imitó a Emilia y Siesta, sosteniendo un par de palillos en sus manos, pero sus ojos estaban en blanco. Así es. Louise no sabría qué hacer en una situación como esta. Me había olvidado de eso. Como noble de una cultura completamente diferente, no había forma de que Louise supiera las costumbres tradicionales o incluso qué comida se le ponía delante. Louise inclinó ligeramente la cabeza, sus ahora ojos dorados miraban fijamente la comida que tenía delante, ligeramente aturdida. Derecha. Debería ayudarla. Emilia abrió la boca, itadakimasu. Y luego lo cerró bruscamente. ¿Qué? Louise comenzó a servirse la comida a sí misma, moviéndose con una familiaridad y una facilidad que solo se podía obtener con años de práctica. En lugar de hurgar torpemente con los palillos, como si no estuviera acostumbrado a ellos, recogió hábilmente trozos de tempura y carne, colocándolos en su plato sin dejar caer una sola miga o gota de salsa. Siesta miró a Louise con los ojos muy abiertos. Señorita Louise. No sabía que estaba tan familiarizada con la tradición de mi familia. Ella no lo es. Las acciones de Louise eran imposibles a menos que hubiera nacido y crecido en Japón o en la cultura japonesa. Pero no lo estaba. Louise dejó un trozo de tempura de verduras que había recogido con los palillos e inclinó la cabeza. ¿Hice algo mal? No, dijo Siesta. ¿Pero has comido este tipo de comida antes? Louise frunció el ceño. Yo, no lo creo. ¿Por qué? ¿Lo estoy comiendo de forma inadecuada? No, dijo Siesta. Pero, Emilia miró a Louise y dijo lentamente, creo que lo que Siesta está tratando de decir es que estás demasiado familiarizada con esos utensilios para comer y se pregunta por qué. Siesta asintió. Así es. No creo que sean algo ampliamente utilizado más allá de este pequeño pueblo nuestro. El ceño de Louise se hizo más profundo y parecía perdida en sus pensamientos. Yo, simplemente soy...
No lo sé, pero después de escucharlos a ustedes dos decir esas palabras con el así en sus manos, yo solo, Emilia frunció el ceño. ¿Así? Louise asintió e hizo un gesto con los palillos. Así es como los llamas, ¿verdad? Así. Emilia no respondió. Pedazos de información revolotearon a través de su mente y formaron un todo. El repentino cambio de Louise, mi falta de recuerdos, y ahora esto, ya veo. Entonces eso es lo que está pasando, no se equivoca, señorita Louise, dijo Siesta. Pero, es sorprendente que sepas cómo los llamamos. La mayoría de los nobles, la mayoría de la gente en general simplemente se refiere a ellos como palillos o palos. Louise inclinó la cabeza. ¿No es eso lo que dije? Emilia negó con la cabeza y dijo, ¿no deberíamos empezar a comer? La comida se está enfriando y tú tenías mucha hambre, Louise. Como si fuera una señal, el estómago de Louise gruñó. Ella se sonrojó y dijo, cállate y come tu comida. Emilia se rió e hizo exactamente eso, aunque mientras lo hacía, no pudo evitar preocuparse por lo que estaba pasando con Louise. Louise levantó a Derf en su mano derecha, la hoja milenaria desenvainada y reflejando los rayos del sol. Caray, Pinky. Primero vas y llevas a Emilia a almorzar con la sirvienta, olvidándote por completo de esta vieja espada durante horas y horas, y ahora quieres que luche por ti también. Oh, cállate. ¿Eso es lo que quieres, no? ¿No me has estado diciendo que no te uso lo suficiente? Bueno, esta es tu oportunidad de demostrarme que no eres solo un pedazo de chatarra. Chatarra. Te haré saber que si no hubiera sido por mí antes, habrías, silencio. Ya viene. Emilia caminó hacia Louise, deteniéndose a unos 5 metros frente a ella. Como siempre, estaba vestido con su armadura plateada y su capa blanca, aunque la espada larga azul extrañamente elaborada en su mano derecha con un protector solar plateado era una nueva adición. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Louise? Un ultimátum. Por el sonido de su voz, Emilia no se estaría conteniendo. Pero considerando que eso era lo que ella quería, Louise asintió con la cabeza. Un palo. Después del almuerzo, Louise le explicó a Emilia cómo su cuerpo había cambiado repentinamente durante la noche y cómo sentía que era más ligero, a falta de una palabra mejor. Por eso, y recordando cómo Emilia usaba espadas y quería que aprendiera a usar Derf para protegerse cuando no podía usar su magia, le había pedido a Emilia que le enseñara a pelear. Su repentina petición lo había pillado con la guardia baja, pero por alguna razón no parecía demasiado sorprendido. En todo caso, su expresión había sido extraña, ligeramente preocupada pero también, determinada. En cualquier caso, eso los llevó al escenario actual. Fuera de la oficina que la familia de Siesta había heredado de su abuelo, que no parecía ni la mitad de extraña por fuera que por dentro, Louise había encontrado un pequeño claro de terreno relativamente llano en las llanuras cercanas que no había sido dañado por la invasión de Albion. Ahí era donde Emilia le estaría enseñando a pelear. Está bien, dijo Emilia. Si estás tan decidido al respecto, supongo que esta sería una buena oportunidad para deshacerte de tu mal hábito de confiar en mi magia. Derf, eres responsable de absorber la magia en el momento en que ella intente hacerlo. La vieja espada chilló. ¿Quieres que haga qué? Me escuchaste. Ahora que estás reforzado, debería ser fácil para ti, ¿verdad? Derf suspiró. Bien. Con esas palabras, Emilia se acercó. La distancia entre él y Louise se cerró gradualmente. Louise se tensó y luego dejó escapar un suspiro para relajarse. En ese momento, Emilia atacó. Un corte silencioso, uno sin advertencias. Los ojos de Louise se abrieron como platos e instintivamente dio un paso atrás, golpeando a Derf salvajemente para detenerlo. Sonido metálico. Bueno chicos, eso fue todo por este capítulo, espero lo hayan disfrutado y perdón por el tiempo de ausencia en el canal, pero lamentablemente me encontraba sin un dispositivo celular para poder hacer los vídeos ya que me lo habían robado. Espero y comprenda sin nada más que decir, cuídense mucho y hasta pronto, paz.